Hola, ¿qué tal? Hoy veremos el tema conciliación bancaria. Al ser el movimiento pecuniario, es decir, monetario, tan importante en la empresa porque es el que le otorga liquidez, es lógico que así como en el movimiento de efectivo se controla por medio del arqueo de caja y con las rendiciones periódicas del fondo fijo, el movimiento de bancos también tenga un control. Para ese control se utiliza el instrumento, la herramienta denominada conciliación bancaria. La conciliación bancaria consiste en realizar una comparación de todos los movimientos que figuran en el resumen que el banco envía cada fin de mes a sus clientes con los movimientos que el cliente ha registrado en su contabilidad y que tiene organizados en forma sistemática en el libro mayor de la cuenta corriente bancaria, como ya lo sabemos. La conciliación bancaria tiende a coordinar y controlar las registraciones contables efectuadas por la empresa con aquellas realizadas por el banco. A través de ese control se detectan las diferencias existentes entre los registros contables del ente y los del banco. Es, básicamente, un mecanismo de control. Al saldo bancario lo conocemos por varios medios. Por el envío que hace el banco a sus clientes donde se detallan los movimientos del último mes. Este envío puede ser por medio de cartas, es decir, postal, o por medio de mails. O también ingresando al home banking, donde se pueden descargar los últimos movimientos que ha registrado el banco en nuestra cuenta corriente bancaria. Normalmente los saldos contables, es decir, de nuestra empresa, y los saldos del resumen bancario, ya sean los del extracto bancario o los movimientos que descargamos por home banking, son saldos espejos. Esto es, lo que para la empresa es un débito, para el banco es un crédito, y lo que para la empresa es un crédito, para el banco es un débito. Respecto a esto, cabe aclarar que en muchos bancos, y cada vez más, están reflejando en los resúmenes bancarios o extractos o movimientos de home banking de la misma manera que en nuestra contabilidad. Por ejemplo, en este caso que vemos en pantalla, tenemos las mismas operaciones registradas en el mayor de la cuenta banco y en el extracto que nos envía el banco, pero con saldos contrarios. Antes de continuar, repasemos los motivos por los cuales la cuenta banco o cuenta corriente se puede debitar o se puede acreditar. Debitamos la cuenta banco o cuenta corriente cuando queremos registrar ingresos de dinero en nuestra cuenta corriente bancaria. Nos ingresa dinero a nuestra cuenta corriente bancaria, ya sea por depósitos en efectivo o cheques de terceros, es decir, valores a depositar, o también por transferencias que nos hicieron. Y acreditamos la cuenta banco o cuenta corriente cuando queremos registrar salidas de dinero de nuestra cuenta corriente bancaria. Nos sale dinero de nuestra cuenta corriente bancaria cuando emitimos, es decir, giramos, firmamos un cheque, cuando hacemos una transferencia bancaria o cuando el banco nos saca dinero por mantener abierta nuestra cuenta corriente o por el servicio que presta. También nos suele cobrar, por ejemplo, la chequera que nos entrega. Otra forma donde nos sale dinero de nuestro banco es cuando tenemos programados débitos automáticos, por ejemplo, por el pago de impuestos o de servicios públicos. Recordemos que los cheques pueden ser corrientes, cuando el beneficiario del mismo puede disponer de él inmediatamente, o diferido, que es aquel donde el beneficiario puede disponer del cheque recién cuando se cumple la fecha estipulada en el mismo. El beneficiario del cheque tiene 30 días para ir y cobrarlo, ya sea 30 días desde la fecha en la que se lo dimos, en el caso del cheque corriente, o 30 días desde la fecha de pago estipulada, en el caso de aquellos cheques de pago diferido.
En ese sentido, suele ocurrir que cuando consultamos el saldo bancario, ya sea con el extracto o resumen que nos envía el banco, o consultando por home banking, ese saldo no coincide con el saldo que nosotros obtenemos en la contabilidad, es decir, del mayor de la cuenta banco. Esas diferencias pueden deberse a movimientos que hemos registrado en nuestra contabilidad y que el banco aún no registra, o viceversa. La conciliación bancaria consiste, entonces, en explicar esas diferencias de saldo entre el saldo contable y el saldo según el extracto bancario. Algunas diferencias que podemos obtener son cheques emitidos y no cobrados. Si emitimos, es decir, si giramos, si firmamos un cheque, en nuestra contabilidad acreditaremos la cuenta banco cuenta corriente, pero el banco recién tendrá en cuenta ese cheque cuando lo pague. Como sabemos, cuando se emite un cheque, el beneficiario del mismo tiene hasta 30 días para ir y cobrarlo. Depósitos realizados y aún no acreditados. Si depositamos dinero en efectivo o cheques de tercero, en nuestra contabilidad debitaremos la cuenta banco cuenta corriente, pero el banco recién lo mostrará en el resumen o extracto bancario a las 24 o 48 o 72 horas hábiles, puesto que existen cámaras de compensación o procesamientos internos del banco como verificación de saldos, trabajos administrativos, etc., que hace que el banco se demore un poco en registrar ese movimiento. Gastos bancarios no registrados por la empresa. El banco nos resta dinero de nuestra cuenta bancaria por el mantenimiento de la cuenta y por la entrega de chequeras. Es muy habitual que la empresa tome conocimiento de estos gastos bancarios recién cuando los vemos reflejados en el resumen o extracto bancario. Eso sí, el banco nos entrega un comprobante que se denomina nota de débito y que es el que respalda ese gasto de mantenimiento. Otras diferencias pueden deberse a errores u omisiones, ya sea de parte de la empresa o de parte del banco. En pantalla tenemos un ejemplo similar al anterior, pero donde los saldos al final del periodo a conciliar no coinciden. De hecho, es lo primero y más evidente que podemos ver. Según el mayor contable de la cuenta banco cuenta corriente, el saldo final es de 17.130, pero según el extracto bancario, el saldo final es de 15.575. Es decir, que hay una diferencia entre los saldos según si le preguntamos a la contabilidad o si le preguntamos al banco cuánto es el dinero que tenemos disponible en nuestra cuenta corriente bancaria. En el caso del ejemplo podemos ver que el cheque número 7 aparece en el mayor contable de la cuenta banco cuenta corriente, pero el banco no lo ha registrado entre sus movimientos, porque no aparece en el extracto o resumen bancario. Esto puede deberse a que el beneficiario del cheque, es decir, la persona a la que se lo entregamos, aún no pasa a cobrarlo ni tampoco lo ha depositado. También hemos realizado un depósito de 2.000 pesos que el banco aún no lo registra. Esto puede deberse a que lo hicimos el último día hábil del mes y suele demorar entre 24, 48 o 72 horas hábiles en que el banco lo refleje en su extracto. También vemos que el banco nos ha sacado 55 pesos por mantenimiento de cuenta, que está documentado en una nota de débito bancaria, que la empresa aún no ha registrado en su contabilidad. Bien, la conciliación bancaria nos debe servir para explicar esas diferencias de saldo, como acabamos de ver, y detectar, eventualmente, posibles ajustes o reclamos que debamos realizar. Veremos dos métodos para realizar la conciliación bancaria. El primero lo denominaremos método de igualación de saldos y consiste en llegar a un mismo saldo final ficticio tanto en la contabilidad como en el extracto bancario, teniendo en cuenta aquellos movimientos que no han sido registrados.
Lo primero que debemos hacer es comparar la cuenta contable, es decir, el mayor, con el extracto o resumen bancario, como vimos en el ejemplo anterior, y determinar cuáles son los movimientos que están en un lado y que no están en el otro. Es recomendable, para no olvidarnos de ningún movimiento, ir poniendo un tilde en aquellos movimientos que están en ambas cuentas y una cruz en aquellos que no lo están. Si seguimos con el ejemplo anterior, podemos ver que hemos marcado con un tilde aquellos movimientos que están tanto en el mayor contable de la cuenta banco cuenta corriente como en el extracto o resumen bancario, y hemos remarcado aquellos movimientos que solo aparecen en uno de los dos lugares. Tenemos entonces remarcados el cheque número 7, aún no cobrado, el depósito que el banco aún no registra y la nota de débito por gastos de mantenimiento que el banco sí ha registrado y que la empresa no lo ha hecho. En este método, básicamente debemos anotar en papeles de trabajo, no aún en los registros contables, las partidas que están en un solo lugar y que son las partidas sujetas a conciliación, es decir, las partidas que nos explican las diferencias en los saldos finales. Deberemos colocar en el saldo contable aquellos movimientos que el banco ha registrado y en la contabilidad no están. Y deberemos colocar en el saldo según el extracto bancario aquellos movimientos que en la contabilidad se han registrado y que el banco no lo ha hecho. En definitiva, es lo mismo, se pretende completar en la contabilidad o completar en el extracto bancario los movimientos que no se han registrado. Pueden encontrar los papeles de trabajo de dos maneras. Yo prefiero, desde lo pedagógico y desde lo práctico, la primera forma, pero en definitiva consiste en lo mismo. El segundo método lo llamaremos método de saldos encontrados. Este método consiste en partir de un saldo y sumando o restando conceptos, tratar de llegar al otro. Por ejemplo, se puede partir del saldo final según el extracto bancario y tratar de llegar al saldo final según la contabilidad, o partir del saldo final según la contabilidad y tratar de llegar al saldo final según el extracto. Es decir, que vamos modificando, por medio de las partidas sujetas a conciliación, el saldo de la contabilidad o del extracto, según cuál sea el saldo del que partimos, hasta llegar al saldo del extracto o el contable, que es el que no modificamos. En primer lugar, al igual que en el método anterior, comparamos los movimientos que aparecen en el extracto bancario y los movimientos que aparecen en la cuenta contable, marcando aquellos movimientos que están en uno de los dos lugares y no en la otra. Estos movimientos representan operaciones que nosotros registramos, pero el banco no registró, o viceversa, es decir, operaciones que se hicieron en la cuenta bancaria, pero que no tenemos asentados en los libros contables. Para no olvidarnos de ningún movimiento, podemos poner un tilde en los movimientos comunes a ambas cuentas y una cruz en aquellos que no están en uno de los dos lugares. Podemos ver el mismo análisis del caso anterior. Tenemos entonces remarcados el cheque número 7, aún no cobrado, el depósito que el banco aún no registra y la nota de débito por gastos de mantenimiento que el banco ha registrado y la empresa no lo ha hecho. ¿Cuándo debemos sumar y cuándo debemos restar al utilizar este método? En el siguiente cuadro podemos ver cuándo debemos sumar o restar un concepto según se parta de un saldo o del otro. Si partimos del saldo según el extracto bancario, deberá, y vaya leyendo los símbolos de la columna de la izquierda, sumar los depósitos que se hicieron en la contabilidad, puesto que el banco no lo tiene registrado. Sumar los cheques depositados y que han sido rechazados porque el banco no lo tiene en el extracto, porque justamente los rechazó, por ejemplo, por falta de fondos.
Sumar los gastos bancarios que la empresa aún no contabiliza. Restar los préstamos que la empresa no ha registrado aún. Restar los depósitos que el banco ha registrado y la empresa no, por ejemplo, por olvido u omisión. Restar los cheques que la empresa ha emitido y registrado y que el banco aún no paga. Si por otro lado partimos del saldo según el mayor contable, deberá, y en este caso vaya leyendo los símbolos de la columna de la derecha, restar los depósitos que se hicieron en la contabilidad, puesto que el banco no lo tiene registrado. Restar los cheques depositados y rechazados, porque el banco no lo tiene en el extracto, porque justamente los rechazó, por ejemplo, por falta de fondos. Restar los gastos bancarios que la empresa aún no contabiliza y el banco sí. Sumar los préstamos que la empresa no ha registrado aún. Sumar los depósitos que el banco ha registrado y que la empresa no, por ejemplo, por olvido u omisión de la empresa. Sumar los cheques que la empresa ha emitido y registrado y que el banco aún no ha pagado. Les recomiendo que tenga como ayuda a memoria este cuadro para buscar y analizar las diferencias. Una vez que se tienen identificados los movimientos que no están en ambas cuentas, se escribe el saldo del extracto bancario arriba y el saldo contable abajo, dejando un espacio en el medio para hacer las sumas y las restas que permitan llegar desde un saldo al otro, en el caso que vayamos a partir del saldo según el extracto bancario. O, si se va a partir del saldo contable, pondremos el saldo contable arriba y el saldo del extracto abajo, dejando un espacio en el medio para realizar las sumas y las restas que correspondan. Recordemos que si no tenemos los saldos, los podemos calcular haciendo las diferencias entre el debe y el haber. Vamos a partir del saldo según el extracto, que es de 15.575 y lo pondremos arriba. Abajo pondremos el saldo contable, que es de 17.130. Y ahora, simplemente ayudándonos del esquema, podemos ir sumando los depósitos que están en la contabilidad y que no están en el saldo del que partimos. Sumamos los saldos bancarios que están restando en el saldo de partida, pero no están en el saldo contable. Restamos el cheque que no está restando en el saldo de partida, pero sí en el contable. De esta manera hemos realizado la conciliación bancaria por el método de los saldos encontrados, partiendo en este caso del saldo según el extracto bancario para llegar al saldo según el mayor contable. La conciliación bancaria, entonces, partiendo del saldo final según el extracto para llegar al saldo final según la contabilidad, quedaría de la siguiente manera. El estudiante puede realizar la conciliación bancaria partiendo del saldo según la contabilidad para llegar al saldo según el extracto bancario. Ahora bien, algunas de esas partidas diferentes que son las que nos ayudan a explicar las diferencias de saldos finales entre la contabilidad y el extracto son transitorias o temporales, mientras que otras serán permanentes. Es decir, las diferencias transitorias o temporales se solucionan con el mero paso del tiempo. Por ejemplo, el cheque número 7. El banco lo registrará cuando el beneficiario se presente a cobrarlo. O el depósito será registrado por el banco a las 24, 48 o 72 horas. En ambos casos no será necesario realizar ningún tipo de ajuste en la contabilidad. En cambio, la diferencia de la nota de débito que emite el banco por el servicio de mantenimiento de cuenta sí será necesario que lo registremos en nuestra contabilidad.
Entonces, las diferencias que se encuentren entre los saldos al final de un periodo pueden deberse a diferencias temporales o transitorias que debieran verse reflejadas en la siguiente conciliación bancaria del próximo mes, pero también pueden ser diferencias permanentes que se trate de errores u omisiones, ya sea del banco o de la empresa. Las diferencias bancarias surgen generalmente por los siguientes motivos: cheques emitidos y no presentados para su cobro por el beneficiario hasta el momento de la fecha del resumen bancario, depósitos en efectivo o cheques de tercero depositados en nuestra cuenta corriente y no acreditados por el banco a la fecha de la conciliación, es decir, tenemos las boletas de depósitos, pero el banco aún no lo registra porque se demora 24, 48 o 72 horas. Cheques de terceros depositados y que han sido rechazados por el banco. Gastos bancarios no registrados por la empresa, por ejemplo, gastos de chequera, de mantenimiento de cuenta, etc. El banco, por lo general, nos entrega como comprobante una nota de débito bancaria. Acreditación de un préstamo bancario que la empresa aún no registra. Errores u omisiones en la registración, ya sea del banco o de la empresa. Intereses bancarios que la empresa no ha registrado. Depósitos realizados y no registrados por la empresa. Por ejemplo, hemos omitido de registrar una boleta de depósito. Dicho de otro modo, las diferencias transitorias o temporales no dan lugar a ajuste contable, porque lo soluciona el mero paso del tiempo, mientras que las diferencias permanentes sí dan lugar a ajustes contables. Entonces, una vez establecidas todas las diferencias y conciliados los movimientos como acabamos de ver, se debe analizar cada diferencia en particular para determinar si corresponde realizar un asiento contable de ajuste o no. Deberé realizar un ajuste contable cuando se trate de errores u omisiones, por ejemplo, gastos, comisiones o intereses cobrados por el banco y que figuren en el resumen y no lo he registrado en la empresa, diferencias por errores en la contabilización, cantidades diferentes a lo que corresponde, etc. Cheques emitidos y que no he registrado el pago en mi contabilidad y que sí se han cobrado en el banco, depósitos realizados y no registrados en mi contabilidad que figuran en el resumen del banco, depósitos de cheques de terceros rechazados que no he registrado en mi contabilidad. Por su parte, habrá movimientos conciliados que no generen asientos de ajuste y se explican con la conciliación. Son los movimientos que vimos anteriormente, que quedan pendientes y se corregirán solos en el próximo resumen. Por ejemplo, depósitos de cheques de tercero aún no acreditados por el banco, cheques girados y no presentados al cobro por los beneficiarios y errores u omisiones que son del banco, donde lo único que puedo hacer es reclamarle para que lo solucione y hacerle el seguimiento. Y si hablamos de seguimiento, al mes siguiente, cuando realicemos la siguiente conciliación bancaria, deberemos revisar que esas diferencias, errores u omisiones, etc., estén arregladas si corresponde. Ustedes en el apunte de clase tienen el cuadro donde pueden ver que, en caso de errores, deben revisar que se hayan arreglado. En el caso de cheques que han pasado menos de 30 días desde su emisión, el banco los haya pagado y así sucesivamente. La conciliación anterior, en este caso, se necesita para verificar si los movimientos que figuran en el resumen del banco y que no están en mi contabilidad corresponden a movimientos pendientes de la conciliación anterior o son diferencias del mes que estoy analizando. Por ejemplo, si tuviera un cheque pagado en el resumen de cuenta que no está en el libro mayor del mes, con la conciliación anterior verificaré que no haya sido conciliado y que quedó como movimiento pendiente en la conciliación anterior. Veremos un resumen de pasos para realizar la conciliación bancaria. Primero, identificar los saldos que fueron conciliados en el periodo anterior.
Las anotaciones posteriores serán objeto de conciliación en la actual tarea a realizar. Segundo, identificar en el mayor contable y en el extracto bancario los saldos al cierre del actual periodo a conciliar. Dichos saldos serán la base de la conciliación actual. Confrontar las diferencias que componen la conciliación anterior con el mayor o el extracto según corresponda, a efectos de detectar si las mismas han desaparecido en el periodo bajo análisis o si persisten. En este último caso, se las incluirá en la conciliación bancaria actual. Comparar el registro contable, es decir, el mayor de la empresa correspondiente a la cuenta banco, cuenta corriente, con el extracto bancario o resumen de cuenta que emite la institución bancaria. A estos efectos, se tildan cada uno de los valores que coinciden en ambos instrumentos, siempre considerando que las anotaciones que uno ha debitado en el otro aparecerán acreditadas y viceversa. Detectar las diferencias existentes entre ambos documentos. La conciliación incluye todos los importes detectados como diferencias de los pasos anteriores. Una vez determinadas todas las diferencias surgidas de los pasos anteriores y debidamente sumadas o restadas según corresponda, se advertirá que se ha logrado, numéricamente, conciliar los saldos de las dos contabilidades, es decir, de la empresa y del banco. Concluida la conciliación, corresponde adoptar las medidas pertinentes en relación con cada diferencia, lo que dependerá de la causa de cada uno. Tendremos diferencias por errores en la contabilidad del ente que deben realizarse, en este caso los asientos contables de ajustes correspondientes. Pueden existir diferencias por omisiones en la contabilidad del ente, por ejemplo, hechos contabilizados por el banco, pero no por la empresa, y que sí corresponden que lo estén. En este caso también deben realizarse los asientos contables de ajuste. Pueden existir diferencias por errores u omisiones en la contabilidad del banco, que en este caso se deben realizar las gestiones necesarias ante el banco para que proceda a corregirlas, o pueden ser diferencias temporarias que no obedecen ni a errores ni a omisiones en la contabilidad del ente o en la del banco. Es decir, son hechos pendientes de concreción en una o en otra, como por ejemplo cheques emitidos por el ente y no presentados al banco para su cobro sin estar estos cheques vencidos. En este caso, no hacemos ningún tipo de asiento de ajuste. Al llegar a este punto, seguramente se preguntará si algún programa realiza la conciliación. Verdaderamente hay programas que comparan los movimientos de la contabilidad con los movimientos del home banking, pero siempre es necesario darle una mirada y corroborar que haya funcionado correctamente. Además, siempre es mejor entender qué logaritmo, es decir, qué secuencia de pasos hay detrás de un software o sistema contable. Con esto, hemos terminado los conceptos iniciales de la conciliación bancaria. Los invito a realizar los ejercicios propuestos en el material de clase y nos vemos en el próximo video tutorial.